Hola a todos, soy el Arcanista, tu guía en esa travesía hacia lo desconocido, donde los misterios y secretos del mundo paranormal cobran vida. Hoy nos sumergiremos en 4 relatos de nahuales que te harán cuestionar la realidad misma. Prepárate para adentrarte en lo más oscuro de lo inexplicable. Un nahual es una figura mítica en las culturas indígenas de Mesoamérica, especialmente entre los pueblos de México y Centroamérica. Según la leyenda, un nahual es una persona con la habilidad sobrenatural de transformarse en un animal, como un jaguar, un coyote, un perro, un pájaro o cualquier otra criatura. Esta transformación no solo es física, el nahual también adquiere las características y habilidades del animal en el que se convierte. La creencia en los nahuales está profundamente enraizada en la cosmovisión indígena, donde se considera que todos los seres vivos están interconectados y que ciertos individuos poseen un vínculo especial con la naturaleza. Los nahuales son vistos tanto como protectores y guías espirituales, así como seres peligrosos que pueden usar sus poderes para causar daño. En muchas comunidades se cree que los nahuales son chamanes o brujos que han logrado dominar sus habilidades a través de rituales y prácticas esotéricas. Pueden emplear sus poderes para proteger a su gente, pero también pueden volverse peligrosos si actúan por intereses egoístas o maliciosos. Los relatos sobre nahuales varían de una región a otra, pero siempre comparten un aire del misterio y reverencia hacia estos seres que se mueven entre el mundo de los humanos y el reino de los espíritus. La figura del nahual sigue siendo una parte importante del folclore mexicano y centroamericano, donde las historias de encuentros con estos seres aún se cuentan y se transmiten de generación en generación. Mi abuelo siempre decía que había ciertas cosas de las que uno no tenía que hablar, no por miedo, sino por respeto. Él vivía en una pequeña cabaña cerca del bosque, un lugar al que pocos se atrevían a entrar después del anochecer. Decía que en esas sombras habitaba un ser que no era ni hombre ni bestia, un nahual. Una noche, cuando yo era joven, decidí quedarme con él durante una semana. Siempre había escuchado las historias, pero nunca las creía del todo. Una de esas noches, el abuelo me advirtió que no saliera de la cabaña, pase lo que pase. Claro, siendo joven y terco, no le hice caso. Cerca de la medianoche, escuché un ruido extraño afuera, como un aullido, pero diferente, más gutural y profundo. La curiosidad me ganó, así que me asomé por la ventana. Lo que vi me congeló el alma. Entre los árboles se movía una figura enorme, encorvada y cubierta de sombras. Tenía la forma de un hombre, pero una piel que brillaba bajo la luz de la luna, como la de un lobo. El nahual, no había duda, se movía lentamente, olfateando el aire, como si estuviese buscando algo o a alguien. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. Entonces lo vi detenerse y girar su cabeza hacia mi dirección. Sus ojos, brillando con un rojo intenso, se clavaron en los míos. Sentí que mi corazón dejaba de latir. De repente, el abuelo apareció detrás de mí, me jaló hacia atrás y cerró la ventana de golpe. Sin decir palabra, apagó todas las luces
y me hizo sentar en el rincón más oscuro de la cabaña. Solo entonces me susurró: eso no es algo que un humano puede enfrentar. Nunca más salgas después de que el sol se ponga, muchacho. Nunca volví a dudar de las palabras de mi abuelo, y aunque han pasado muchos años desde aquella noche, todavía recuerdo la mirada de aquella criatura, el nahual, guardián de secretos oscuros en el bosque. En el pueblo, todos conocíamos a don Sebastián. Era un hombre mayor, solitario, que vivía en una humilde casita al borde del monte. Siempre se decía que tenía un conocimiento especial sobre las cosas del campo, pero nadie se atrevía a preguntarle directamente. Los viejos del pueblo murmuraban que don Sebastián no era un hombre cualquiera. Decían que era un nahual. Una noche, después de una larga jornada en la milpa, mi padre y yo pasamos por su casa. Era una noche oscura, sin luna, y el viento soplaba fuerte entre los árboles. De repente, vimos algo moverse entre las sombras, algo que no era un animal común. Mi padre, que no creía en esas historias, decidió acercarse, pero yo sentía un escalofrío recorrerme la espalda y le pedí que no lo hiciera. Justo cuando íbamos a pasar de largo, la figura salió de entre los matorrales. Era un perro, pero no cualquier perro. Este era enorme, con ojos amarillos que brillaban como el fuego. Nos miró fijamente sin moverse, y entonces algo extraño pasó. Sus ojos cambiaron, y por un momento juraría que vi el rostro de don Sebastián en ellos. Mi padre y yo nos quedamos petrificados. Él intentó avanzar, pero yo lo detuve, porque sabía lo que era. Es el nahual, susurré. Apenas capaz de hablar, el perro, o lo que sea que fuese, emitió un gruñido profundo, y luego, tan rápido como apareció, desapareció en la oscuridad del monte. Cuando llegamos a casa, mi padre estaba pálido. No le digas a nadie lo que vimos, me dijo. Es mejor no meterse en asuntos que no son nuestros. Desde esa noche, mi padre cambió. Ya no pasábamos por la casa de don Sebastián al anochecer, y cada vez que lo veíamos en el pueblo, mi padre le ofrecía un respetuoso saludo, pero nunca más cruzó palabra con él. Los años pasaron, y un día, don Sebastián desapareció. Dicen que se fue al monte y nunca volvió. Algunos dicen que se convirtió en un lobo y se unió a otros nahuales en la montaña. Otros creen que simplemente se cansó de la vida de humano y decidió vivir como el animal que es. Yo solo sé que, desde entonces, nadie se atreve a caminar cerca de su casa después del anochecer, porque aunque ya no esté, el miedo al nahual de don Sebastián sigue presente en el pueblo. En aquellos tiempos, mi abuelo trabajaba como jornalero en las tierras de don Hilario, un hombre muy respetado, pero que guardaba un secreto que solo los más viejos conocían. Don Hilario tenía fama de ser un hombre justo, pero nadie se atrevía a acercarse demasiado a su casa por la noche. Decían que en la oscuridad el hombre se transformaba en algo más, en un nahual. Una noche, mi abuelo y unos compañeros estaban trabajando tarde, cosechando el maíz antes de que llegara la tormenta. El cielo ya estaba cubierto de nubes y el viento empezaba a soplar con fuerza. De repente, escucharon un aullido a la distancia, un sonido que no era de un coyote ni de un lobo. Era algo más profundo, más siniestro. Mis abuelos se miraron entre sí, sabiendo que algo malo se acercaba. Mientras recogían sus cosas para irse,
vieron una figura moverse entre los árboles. Al principio, pensaron que era un perro grande, pero pronto se dieron cuenta de que estaba de pie, como un hombre, con ojos que brillaban en la oscuridad. Mi abuelo, siendo el más valiente, agarró una linterna y la encendió, apuntándola hacia la criatura. Lo que vieron los dejó helados. Era don Hilario, pero no como lo conocían. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje oscuro y espeso. Sus manos eran garras y sus ojos, esos mismos ojos que miraban con amabilidad durante el día, ahora brillaban con un fuego salvaje. No dijeron nada, solo corrieron tan rápido como pudieron, sin mirar atrás. Al día siguiente, ninguno de ellos volvió a hablar del tema, y todos sabían que lo mejor era mantenerse alejados de la casa de don Hilario. Después de que el sol se ocultara, con el tiempo, mi abuelo dejó de trabajar para él, y aunque muchos decían que solo eran historias, él siempre advertía a los jóvenes que respetaran las sierras y a los que vivían allí, porque nunca sabes quién puede ser un nahual, decía. Y así, la historia del nahual de la sierra se fue pasando de generación en generación, como un recordatorio de que hay cosas en este mundo que es mejor no entender del todo. Mi abuela me decía cuando yo era niño, no salga después de la medianoche, porque la sombra del nahual ronda los caminos, y aunque de niño no le daba importancia, con el tiempo entendí el porqué de sus advertencias. Don Fermín era un hombre que todos conocían en el pueblo. Era el más viejo de todos, y algunos decían que sabía cosas que otros no. Nunca lo vi hablar mucho, siempre con su mirada perdida en el horizonte y su andar pesado. Pero había algo en él que siempre me inquietó, algo en la manera en que los animales lo miraban cuando pasaba, como si lo reconocieran. Una noche, cuando ya era un joven, volví tarde a casa, después de una fiesta en el pueblo. La luna estaba alta y el viento frío cortaba la piel. Tomé el atajo por el sendero que cruzaba la cañada, a pesar de que mi abuela siempre me había advertido de que no lo hiciera. Era más rápido y ya estaba cansado, pero al cruzar la mitad del camino, escuché algo que me hizo detenerme. Un aullido, bajo y profundo, resonó en la distancia. No era un sonido natural, había algo en él que me puso la piel de gallina. Seguí caminando, más rápido, con la sensación de que algo me seguía, y entonces lo vi, o al menos creí verlo. Una sombra enorme se deslizó entre los árboles, moviéndose con una velocidad que no era humana. De pronto, la sombra se detuvo en medio del camino, bloqueándome el paso. La luz de la luna apenas me dejó distinguir una figura, alta y encorvada, con un brillo siniestro en los ojos. No era un animal común, ni un hombre, era algo en medio, una criatura que solo había oído en las historias de mi abuela. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. La criatura se acercó y pude ver sus garras alargadas y su rostro deformado por una mueca que parecía una mezcla de dolor y de odio. Fue entonces cuando escuché una voz baja y rasposa que conocía muy bien. Vete, muchacho, no tienes nada que hacer aquí. Era la voz de don Fermín, pero no estaba en su forma humana. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, hasta que la sombra se disolvió en la oscuridad y el camino quedó despejado. Corrí hasta mi casa sin mirar atrás. No volví a tomar ese atajo nunca más, y aunque nunca hablé de lo que vi, supe que lo que mi abuela decía era cierto. Don Fermín
no era un hombre viejo y solitario. Él guardaba el secreto más antiguo de nuestro pueblo, el secreto de la sombra del Nahual. Gracias por acompañarme en este recorrido por 4 relatos en nahuales. Espero que hayas disfrutado y encontrado algo que te haga cuestionar lo desconocido. Si tienes una historia paranormal o un misterio que quieras compartir, envíalo a relatoselarcanista@gmail.com. Estoy deseando leer tus relatos y quién sabe, quizá tu historia sea la próxima en aparecer en el canal. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle like al video y dejar tus comentarios. ¿Qué temas te gustaría que exploremos en los próximos videos? Tu opinión es muy importante para mí. Hasta la próxima. Se despide tu guía el arcanista.